Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En este desierto implacable donde el agua se había desvanecido como un recuerdo lejano, la tribu de Angobando luchaba por sobrevivir. Cada día era una prueba, una batalla silenciosa contra el desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las tierras, antaño fértiles, ahora eran estériles, reducidas a profundas y oscuras fisuras que parecían tragarse toda la vida. Para Angobando, un niño de 8 años, la sed y el hambre ya no eran sensaciones fugaces, sino compañeros constantes, un dolor silencioso que marcó su infancia. Con tan solo 8 años, Angobando comprendía el sufrimiento. Lo veía en los ojos de su madre, antes brillantes, ahora nublados por la pena y el agotamiento. Ella intentaba sonreírle, brindarle un atisbo de consuelo, pero incluso sus sonrisas parecían tan escasas y secas como el agua misma. Vio el mismo dolor en los gestos lentos y cansados de los ancianos, aquellos que habían conocido la época en que ríos y lagos regaban sus tierras. Ahora estaban sentados alrededor del fuego, contando viejas leyendas, historias de árboles con hojas verdes y lluvias abundantes, como si estos relatos pudieran refrescar el calor sofocante del desierto. Los otros niños, antaño sus compañeros de juego, permanecieron en silencio, robados de energía por el calor implacable. Se habían convertido en sombras de su propia juventud, su risa se había desvanecido como la tormenta de arena. Angobando se sentía solo, terriblemente solo, pero a pesar de todo, algo en su interior se negaba a ceder. Su otrora aguda curiosidad, que lo llevaba a hacer 1000 preguntas sobre las plantas, los animales y las estrellas del cielo, había muerto bajo el peso de la desesperación. Pero en lo más profundo de él, persistía un susurro, frágil como una chispa que se niega a extinguirse, un susurro que le decía que no se rindiera, que buscara, que volviera a tener esperanza. Este susurro, que no se atrevía a compartir con nadie, se convirtió en su secreto. A veces imaginaba que era la voz de la tierra misma, esta tierra devastada y seca que lo llamaba, hablándole de una antigua promesa, de una vida oculta en lo profundo de su suelo agrietado. No sabía de dónde provenía esta certeza, pero crecía en su interior cada día. Se encontraba observando las grietas del suelo como si buscara una señal, un mensaje, algo que le dijera que no todo estaba perdido. Por la noche, acostado en su pequeña choza, contemplaba las estrellas en silencio. A través de los agujeros del techo de paja, las veía brillar, distantes y misteriosas. Los ancianos decían que cada estrella era el alma de un ancestro que velaba por ellas. Así, Angobando dirigía en secreto sus pensamientos a las estrellas, con la esperanza de que un ancestro lo escuchara y le susurrara un milagro. Una mañana, cuando el sol arreciaba más de lo habitual, Angobando se levantó tambaleándose, consumido por una sed que lo quemaba por dentro. Sentía la garganta reseca como la tierra agrietada bajo sus pies, como si una piedra se hubiera alojado allí, pesando cada vez que intentaba tragar. El campamento a su alrededor estaba en silencio, sumido en un estado de sopor opresivo. Al observar las sombras silenciosas de su gente, sintió que incluso el aire se agotaba. Los rostros de los aldeanos, demacrados por el hambre, la desesperación y la deshidratación, estaban marcados por un profundo vacío, como si la vida los hubiera abandonado gradualmente. Angobando sabía que su fin estaba cerca si no encontraba agua, y sin embargo, una fuerza más poderosa que él mismo bullía silenciosamente en su pecho. Era una determinación visceral e inexplicable, como una llama recalcitrante que se negaba a extinguirse. Esta fuerza le impidió dejarse llevar por la resignación que se apoderaba de su pueblo. Se negó a rendirse, aunque cada paso pareciera una prueba insalvable. Agarrando una calabaza vieja y desgastada y un bastón, Angobando echó un último vistazo a su madre. Yacía bajo un refugio improvisado, un simple trozo de tela descolorida estirado entre dos palos, con los ojos cerrados para escapar del dolor y la desesperación. Su piel estaba marcada por días sin agua, por la debilidad, pero él supuso que ni siquiera en sueños encontraba alivio. Sintió un calor ácido subirle a la garganta, pero contuvo las lágrimas, sabiendo que llorar sería una traición a quienes secretamente esperaban que él triunfara donde todos los demás habían fracasado. Con pasos lentos, abandonó el campamento, dejando huellas superficiales en el polvo. Tras él, la mirada de su gente lo seguía en silencio, sin decir palabra, como si ya todos hubieran llorado su muerte. Esta partida no era solo suya, traía consigo el último aliento de esperanza de la tribu, que durante demasiado tiempo había esperado en vano el regreso de las lluvias.
Nadie intentó detenerlo, pues sabían, en el fondo, que la búsqueda de agua era un sueño desvanecido, una quimera que ni siquiera los más valientes se atrevían a perseguir. El sol salía en el cielo, implacable, y cada paso que daban Gobando era una promesa silenciosa a los que dejaba atrás, regresar, con agua o sin agua, pero con la certeza de haberlo intentado todo, de no haber abandonado a su familia a los brazos abiertos de la muerte. Durante horas interminables, Angobando avanzó, solo bajo un cielo implacable. El sol implacable proyectaba sus rayos abrasadores sobre el suelo agrietado y polvoriento, transformando el paisaje en un mar ondulante de espejismos donde el aire mismo parecía ondularse con el calor. Cada paso se hundía en la tierra árida, como si el calor intentara anclarlo y retenerlo, pero él se negaba a rendirse, trazando su camino a través de este océano de desolación. La tierra ardiente se le clavaba en los pies, pero no aminoró el paso. A cada instante, el dolor aumentaba, como agujas ardientes, subiéndole por las piernas, pero se obligó a ignorar la tortura. Sus labios, resecos y agrietados, se aferraban al intentar tragar, sin que le llegara ni una gota de humedad para saciar la sed que lo consumía. Su garganta era un infierno seco, y cada respiración se convertía en un estertor tenso, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para sus pulmones. Mientras caminaba, el tiempo se extendía cruelmente, cada minuto se convertía en una eternidad. Ya no tenía noción del paso de las horas, solo el peso de cada segundo, cada paso un esfuerzo inmenso. El paisaje, desolado e implacable, parecía extenderse hasta el infinito, un horizonte desesperadamente vacío, salpicado solo por espejismos que danzaban en la distancia, engañando sus ojos cansados con visiones de ríos y lagos inexistentes. Su respiración se volvió entrecortada, casi un susurro sin aliento. Sus pensamientos flotaban, se desvanecían, se recomponían en un ballet confuso donde la determinación luchaba contra el agotamiento. Sintió que resbalaba, como si la arena bajo sus pies estuviera a punto de tragárselo, pero aferró el bastón con la fuerza desesperada de quien se balancea al borde del abismo. Tenía que seguir adelante. Un solo pensamiento lo mantenía con vida: en algún lugar, al final de este desierto abrasador, aún podría haber una fuente, una esperanza para él y su familia. Cada paso que daba era un juramento, una promesa silenciosa que se hacía a sí mismo: no moriría allí, abandonado a esta tierra árida. Con cada paso, sus pensamientos se dirigían a quienes había dejado atrás, debilitados pero llenos de esperanza por su regreso. Recordaba los rostros de los niños, su mirada inocente a pesar del sufrimiento, las manos encallecidas de los ancianos que aún intentaban sacar agua de las escasas reservas, y sobre todo, el rostro cansado de su madre, quien, a pesar de su resignación, no había perdido ese destello de esperanza en sus ojos. Este recuerdo le dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso del agotamiento. A veces, cerraba los ojos para imaginarse en otro lugar, en un lugar donde el agua fluía en abundancia, donde la tierra era verde y los arroyos murmuraban bajo los frescos árboles. Se vio sumergiendo las manos en agua cristalina, saboreando la dulzura de cada gota. Esta visión ilusoria le devolvió las fuerzas, le ofreció un escape temporal de la brutalidad del desierto. Pero pronto, la realidad volvió a imponerse, implacable. El desierto, imperturbable, parecía burlarse de él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Cada colina que subía revelaba una nueva extensión, aún más árida y desierta que la anterior. A veces flaqueaba, sintiendo su cuerpo ceder bajo el peso invisible del abandono. Sus pies, magullados y cubiertos de llagas, tropezaban con las piedras, y cada caída se convertía en un doloroso recordatorio de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, incluso en el suelo, Angobando se negó a dejarse vencer por la desesperación. Se levantó lentamente, impulsándose con las pocas fuerzas que le quedaban, y puso un pie delante del otro, repitiendo con un ronco susurro la promesa que se había hecho a sí mismo. Esta promesa era todo lo que le quedaba, un tenue hilo que lo conectaba con la vida. Este vínculo invisible con su tribu, con sus seres queridos que esperaban su regreso, encendió en su interior una llama diminuta pero intensa, una chispa de humanidad en un mundo que parecía decidido a extinguirla. Al llegar a un árbol marchito, solo en medio de este desierto infinito, finalmente se detuvo, con la respiración entrecortada y las piernas temblorosas. Angobando apoyó una mano temblorosa en el tronco áspero, buscando un pequeño respiro en la escasa sombra que ofrecía. Este viejo árbol, con sus ramas desnudas y retorcidas, parecía ser el último testigo de un mundo antiguo, olvidado por el tiempo y abrasado por el sol implacable. Levantó la vista,
contemplando este esqueleto vegetal que se alzaba contra la árida inmensidad, como una última esperanza de vida en este reino de polvo. El calor ondulaba ante él, transformando el horizonte en un espejismo danzante, y en ese momento de desconcierto, sus pensamientos volvieron a los cuentos de los ancianos. Sentados alrededor del fuego nocturno, los ancianos del pueblo contaban historias de una época pasada, cuando los valles estaban cubiertos de verdor y los ríos brotaban de las rocas con una abundancia que su generación jamás había conocido. Hablaban de grandes manadas de antílopes y aves coloridas que acudían a beber a los abrevaderos, de arroyos tan cristalinos que se podía ver cada piedra, cada pez que se escondía en ellos. De niño, Angobando escuchaba estas historias como se escuchan las leyendas, con un asombro curioso pero distante, sin imaginar que esa época de abundancia realmente hubiera existido. Hoy, sin embargo, estas historias resonaban de forma distinta, despertando en él una profunda nostalgia por un paraíso que nunca había conocido, pero que sentía profundamente arraigado en él. Sus antepasados habían vivido en estas tierras fértiles, habían bebido el agua de los ríos, habían corrido por verdes praderas y contemplado el cielo sin temor a la sequía. Estas imágenes, antes vagas y confusas, de repente se volvieron vívidas en su mente, una visión intensa que le permitió escapar, aunque solo fuera por un instante, de la crudeza del desierto que lo rodeaba. Cerró los ojos, dejando que estas imágenes llenaran su mente, imaginando los ríos cantarines, los árboles frondosos brindando generosa sombra, la sensación del agua fresca fluyendo entre sus dedos, calmando su sed ardiente. Casi podía oler la hierba húmeda y oír el susurro de las hojas meciéndose con el viento. Este mundo de antaño, tan vívido en sus recuerdos de infancia, parecía hablarle a través del silencio del desierto. Quizás era una señal, pensó, una promesa de que la vida aún podía surgir de estas tierras áridas. El árbol marchito, aunque frágil, se convirtió en un símbolo para Angobando, un recordatorio de la resiliencia de la vida ante la adversidad. En ese tronco retorcido, vio la fuerza de su pueblo, la perseverancia de generaciones pasadas que habían sobrevivido a los caprichos de la naturaleza, las sequías, y encontrado maneras de adaptarse. Este árbol solitario, como él, luchó por existir, por resistir el sol abrasador. Y en esta soledad compartida, encontró una especie de consuelo, como si el árbol le susurrara que no estaba solo, que llevaba dentro la fuerza de todas las profundas raíces de su tierra. Al abrir los ojos de nuevo, Angobando respiró hondo y se irguió con renovada determinación. El desierto aún se extendía ante él, vasto e intimidante, pero ahora sabía que no era simplemente un lugar de muerte y desolación. Bajo su árido exterior, se escondía vida, una promesa de renovación. Una sensación inexplicable despertó en él, una fuerza proveniente de otro lugar, como si los espíritus de la tierra y el cielo le susurraran que continuara. Era como un impulso ancestral, un pulso profundo que corría por sus venas y despertaba en él una voluntad insospechada. El mundo parecía haberse detenido a su alrededor, y en medio de este silencio sagrado, se irguió, con los ojos brillando con una nueva determinación. Este momento, esta revelación, le dio la impresión de estar en comunión con algo mucho más grande que él mismo, una vibrante llamada de los ancestros que habían caminado por estas mismas tierras. Sin pensarlo más, comenzó a cavar frenéticamente en la tierra, su respiración convirtiéndose en una letanía interrumpida por el esfuerzo. Cada movimiento era una plegaria silenciosa, cada puñetazo sobre la tierra azotada resonaba como un homenaje a quienes habían luchado antes que él. El paisaje a su alrededor, antaño árido y hostil, comenzó a transformarse. Las grietas del suelo, apenas visibles, parecían cobrar vida con el pulso de su esfuerzo, como si la tierra misma respondiera a su llamada desesperada. No tenía pala ni herramienta afilada, solo sus manos temblorosas y heridas, y su esperanza, frágil como una llama vacilante en un viento cruel. El dolor en sus manos se había convertido en un compañero familiar, pero hoy lo acompañaba un fervor que trascendía todo sufrimiento. Sabía que cada momento era precioso, que cada segundo contaba, como si la tierra misma exigiera este acto desesperado. Su determinación se alimentaba de la certeza de que el agua, este don vital, no era solo una necesidad material, sino una promesa de futuro. Con cada golpe que daba, sentía la tierra resistir, impenetrable, seca y dura, sus dedos rozaban piedras y raíces, pero no se detenía. Estaba en trance, guiado por una fuerza que lo impulsaba más allá de sus límites. Las piedras, esos obstáculos que podrían haberlo desanimado, se convirtieron en testigos de su determinación. Luchó contra una indiferencia natural, pero en el fondo de su corazón sabía que no estaba solo.
Los susurros de sus antepasados lo animaban, sus voces resonaban en los latidos de su corazón, diciéndole que él era el guardián de su herencia. El suelo parecía desafiarlo, pero esto solo acrecentó su determinación, pues cavaba por algo más que una simple necesidad material, cavaba para honrar algo más grande y antiguo, una fuerza invisible que lo trascendía. Casi podía sentir los espíritus de sus antepasados a su alrededor, animándolos a conectar con el coraje que albergaba en lo más profundo de su ser. Cada movimiento, cada gota de sudor que le perlaba la frente, era una declaración de su voluntad, una promesa de nunca rendirse. Mientras seguía cavando, un olor a tierra húmeda comenzó a elevarse, dulce y casi místico, como un rayo de esperanza que rasgaba el velo de la desolación. Para Angobando, este aroma era una promesa, una señal de que su búsqueda, por desesperada que pareciera, no era en vano. Temblando de emoción, se agachó aún más, hundiendo las manos en la tierra fresca, sintiendo cada grano rodar bajo sus dedos. Este contacto con la tierra era una sensación inigualable, una profunda conexión con la tierra nutricia, como si, en ese momento, estuviera tocando la esencia misma de la vida. Sintió una comunión con el pasado y el futuro, las voces de los ancianos susurrando a su espíritu, infundiéndole nueva fuerza. Al hundir más las manos, oyó de repente un golpe sordo que resonaba bajo la superficie, como un latido oculto en las profundidades de la tierra. Era un sonido primigenio y poderoso que lo conmovió profundamente. Supo al instante que estaba tocando algo precioso, algo indescriptible. No era simplemente agua, sino una conexión sagrada con la tierra que lo había nutrido y protegido, una promesa que sus antepasados habían reservado para un momento de desesperación absoluta. Con un último arrebato de esperanza y asombro, Angobando cavó más hondo, cada movimiento era una plegaria, un agradecimiento a los espíritus que lo habían guiado hasta allí. Su corazón latía con fuerza, una sinfonía que resonaba con el pulso de la vida a su alrededor. Entonces, como si la tierra finalmente se hubiera rendido a su inquebrantable determinación, un fino chorro de agua brotó, salpicándole el rostro con una lluvia sanadora. Era un manantial. Una pequeña fuente de agua fresca, oculta durante generaciones bajo la tierra dura y árida, como un tesoro enterrado que la tierra, en un último acto de gracia, había decidido revelar. Angobando lo descubrió, casi por casualidad, mientras vagaba con cansancio. Quedó mudo de asombro, con los ojos húmedos de emoción, las mejillas manchadas de polvo y lágrimas de alivio fluyendo libremente. Por un instante, permaneció arrodillado, en una especie de oración silenciosa ante este milagro líquido, consciente de la rareza de este don. Una presencia pareció manifestarse a su alrededor, intangible pero palpable, como si los espíritus de los antiguos estuvieran allí, invisibles pero benévolos, testigos de este momento único. Las gotas fluían suavemente, y cada una parecía llevar en su interior un recuerdo, una plegaria murmurada por quienes, antes que él, habían esperado tanto, sufrido tanto bajo ese sol implacable. Cada gota brillaba bajo los rayos del sol como una perla preciosa, y él se preocupó de llenar su calabaza con infinita cautela, con las manos temblorosas de emoción. Se acercó al recipiente con reverencia, como si se tratara de un rito sagrado, dejando que el líquido descendiera con calculada suavidad y lentitud, con cuidado de no perder nada. El líquido se deslizó en el hueco de la calabaza con una fluidez casi mágica, cada gota cayendo como una promesa, cada sonido resonando como una melodía de esperanza. Cuando finalmente se levantó, el peso de la calabaza en sus manos no era solo el del agua, era el de la historia de su pueblo, de sus luchas y su resiliencia. Era el peso de un futuro incierto pero posible, hecho tangible por este milagro inesperado. Lo que llevaba en sus manos no era solo un simple recipiente lleno de agua, llevaba un símbolo de supervivencia, un talismán de esperanza para su pueblo. En ese instante, la fatiga, el cansancio y el dolor que lo habían habitado durante su búsqueda se evaporaron. Sintió una nueva energía infundir cada fibra de su ser, como si la vida misma, a través de ese líquido, se filtrara en él, invitándolo a creer de nuevo. En el camino de regreso, cada paso que daba estaba guiado por esta nueva luz, y sentía una renovada promesa en su interior. El cálido viento del desierto ya no parecía tan implacable, acariciaba su rostro como un suave aliento, aliviando sus preocupaciones y dolores del pasado. Incluso el sol, alto en el cielo, parecía ahora un aliado, iluminando su camino con 1000 reflejos brillantes en el agua preciosa que llenaba su calabaza. En su corazón, surgió un pensamiento, simple pero poderoso. Tal vez este desierto no era solo un lugar de privaciones y sufrimiento, sino también un lugar de renacimiento, un lugar donde la esperanza y la fuerza nacían de la mayor desesperación. Este arduo camino,
lleno de desafíos, era en realidad una metáfora de la vida misma, una escuela de resiliencia. Cuando finalmente vio las primeras viviendas de su aldea, una oleada de emoción lo invadió. Los miembros de la tribu, demacrados y exhaustos, habían presenciado su partida con resignación, con el rostro marcado por la fatiga y la desilusión. Pero ahora, al verlo regresar, calabaza en mano y con una chispa de determinación en la mirada, sintieron algo nuevo, un rayo de esperanza en sus corazones. Angobando, este pequeño de 8 años, se había convertido en su héroe, su mensajero de esperanza. En silencio, los aldeanos dieron un paso al frente, formando un círculo a su alrededor, con los ojos brillantes de esperanza y asombro. Casi podían sentir la energía vibrante que emanaba de él, la promesa de un futuro mejor. Angobando levantó la calabaza, mostrándosela a todos, y en un susurro emotivo, declaró que la tierra aún no había terminado de alimentarlos. Era una promesa silenciosa pero poderosa: mientras tuvieran fe en sí mismos y en la tierra que los sustentaba, encontrarían la fuerza para superar las pruebas más difíciles. Los aldeanos, conmovidos, intercambiaron miradas llenas de comprensión, sabían que esto no era un simple descubrimiento, sino el comienzo de un camino hacia la redención. Una mujer, la madre de Angobando, se acercó con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de orgullo y alivio. Tomó a su hijo en brazos, estrechándolo con fuerza como si no fuera a soltarlo nunca más. Los demás aldeanos la rodearon, compartiendo este momento de profunda conexión, de gratitud colectiva. Comprendieron que, a pesar de la crudeza del desierto, un rayo de esperanza podía surgir de sus luchas. Angobando, aún de pie, miraba a sus compatriotas con los ojos brillantes de determinación. Habló del manantial que había encontrado, no como una simple fuente de agua, sino como un símbolo de su fuerza colectiva. Los invitó a unirse para construir un sistema de recolección de agua, preservar este preciado recurso y asegurar que ningún miembro de la tribu volviera a sufrir sed. Sus palabras resonaron como un canto ancestral, despertando en cada uno el deseo de luchar por su futuro. Juntos, podrían transformar su desesperación en acción, y esta calabaza, llena de agua, se convertiría en el punto de partida de una nueva era para su aldea. Juntos, decidieron celebrar una ceremonia para esta nueva vida, este renacimiento. Angobando sabía que esto era solo el comienzo, había descubierto no solo una fuente de agua, sino también una fuente de esperanza para su pueblo. Con la fuerza de su unidad y fe, demostrarían que, incluso en los momentos más oscuros, la luz aún podía brillar entre las nubes de desolación.